Tardes de Gloria, con Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, entremos al tema del día de hoy. Vamos a entrar a la palabra de verdad, a la palabra de bendición para nuestras vidas. Vamos a estar hablando en el día de hoy cómo descubrir la voluntad de Dios, para descubrir la voluntad de Dios. En otro segmento que tuvimos aquí en Tardes de Gloria estuvimos hablando acerca de estar enfocados en Dios, en la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que primero saber cómo descubrir esa voluntad para nuestra vida. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17. Dice la palabra del Señor: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué hermosa parte de la Biblia, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. El plan de Dios asegura a cada creyente el logro de su potencial. Él quiere que sus hijos vivan de cierta manera y que tomen decisiones correctas. Por tanto, acepta toda la responsabilidad de guiarlos. En efecto, el Señor promete que nos dirá: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32, verso 8. Él quiere que sus hijos vivan de una cierta manera para que podamos tomar decisiones correctas en nuestras vidas. No obstante, nuestra vida no está planificada en un manual de instrucciones desde el día en que fuimos salvos. Descubrimos la voluntad de Dios por fe. Por fe. Es muy importante eso. Aprendimos a conocer la voluntad de Dios mediante la lectura de su palabra. Y yo creo que si tú has ya estado escuchando esta programación de Tardes de Gloria, en especial estos clips de palabra en reflexión, donde entramos a la palabra, entenderás que cada vez que entremos a la palabra vas a llevarte con, no diría la sorpresa, sino con la misión de que vayas y leas la palabra de Dios. Podemos hablar de todo tipo de cosas aquí en esta programación, pero lo más importante que tenemos que entender en nuestras vidas es de que tenemos que estar sometidos en la palabra de Dios. Tenemos que estar sometidos en la palabra de Dios, buscándola día y noche, y que no sea parte de nuestra vida en ningún momento. Una persona que está sometida a la palabra de Dios, o sea, que está buscando el rostro de Dios por medio de su palabra, es una persona que está fuerte en Él, porque va a saber que las promesas de Dios están en ese libro y que Dios está hablando por medio de ese libro. Muchas personas piensan que los problemas se arreglan por otras partes, por otras cosas, pero es que la palabra de Dios dice el verso 16, que es un verso muy popular, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así que si usted necesita saber qué está mal, saber qué está bien, qué es la verdad, pues tiene que llevar y tomar ese tiempo de leer la palabra de Dios. Yo creo que si pudiéramos hablar de muchas personas que están en los caminos del Señor, pudiéramos decir que hay muchos cristianos que están muy mal nutridos. No han comido de la palabra de Dios, no han tomado ese tiempo de estar con la palabra de Dios. Claro, van a la iglesia, asisten a los diferentes servicios, pero no toman ese tiempo en casa de entrar a la palabra de Dios, y por eso a veces se preguntan por qué estoy aquí en la tierra,
¿Cuál es la voluntad de la vida? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque no pasan tiempo con la palabra de Dios en el tiempo necesario en el cual Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Hablamos de diferentes hombres en la Biblia, de Moisés, de Abraham, unos que por su oración y por su fe, por su obediencia, se pudiera decir mejor, se dicen que caminaron con Dios, fueron amigos de Dios. Y es tan importante en este momento entender en nuestras vidas que nosotros tenemos el libro, la palabra de Dios en nuestra vida para corregirnos en la verdad. La Biblia nos ofrece una guía completa para cualquier situación. Allí encontraremos normas y mandamientos que nos llevan al éxito y principios de aplicación diaria. La Biblia no detalla cada situación que pudiéramos enfrentar, pero sus principios nos preparan para tomar decisiones en cada situación que encontraremos. El estudio de la palabra de Dios es la única manera que tenemos de conocer su voluntad. Descubrimos la voluntad de Dios por medio de las circunstancias. El Señor está guiando activamente cada cosa que nos sucede en la vida con el fin de zurcir los hilos incompatibles para nuestro bien. Cuando uno era joven y estaba bien joven, a veces esos tiempos a solas con Dios no se tomaban. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender en nuestras vidas de que mientras maduramos en nuestra vida espiritual y nuestra vida física, tenemos que entender que va a llegar un momento donde tenemos que entender que Dios es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él es lo que necesitamos en nuestra vida. Los creyentes debemos estar alerta para el momento en que Dios nos revele su voluntad. Pídale cada día que le haga sensible a sus caminos. ¿Cómo se descubre la voluntad de Dios en nuestra vida? Leyendo su palabra, entrando en su palabra, tomando notas de su palabra, deleitándose en la palabra de Dios como lo habla el rey David en los Salmos. Me deleito cuando hablo contigo. Que nosotros también tengamos esas mismas expresiones y que lo más hermoso de nuestra vida sea hablar y entender los propósitos de Dios para nosotros. ¿Has llegado ya a ese momento donde has entendido de que todo en la vida en verdad no importa? Lo que importa es tu relación con Dios. Si no lo has hecho, llegarás un día de estos y vas a entender que lo más importante en la vida es esa relación con Dios y el pasar tiempo con Él en su palabra, de poder entrar en la gloria, en la presencia y deleitarte en su espíritu y entender que lo más hermoso en nuestra vida es la presencia de Dios que nos lleva de nivel a nivel. Así que te invito en el día de hoy que tu relación con Dios sea diferente, que entres en la palabra de Dios. Si lo has dicho que lo vas a hacer antes, hazlo hoy. Hazlo hoy, entra en su palabra, toma un devocional, toma la palabra de Dios y empieza a leer la palabra de Dios, empieza a tomar notas de lo que Dios está hablando en tu vida, para que tu relación crezca y puedas entender en tu vida de que Dios tiene cosas grandes para ti en el día de hoy. Cuando hacemos esto en nuestra vida y entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, tu vida será totalmente diferente. Entenderás que los planes de Dios son perfectos y que la voluntad de Dios para tu vida es clara en tu mente. Y una vez más, tu vida será transformada totalmente diferente.